Continuamos en Primer Plano y en este caso para hablar con nuestra columnista, la fonoaudióloga licenciada Priscila Portillo Mongeli. Buenas tardes, Priscila, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por favor. Nuevamente, encantada de estar acá con ustedes. En este caso vamos a hablar con ella acerca de las alteraciones en la comunicación en el caso de los niños, cuando no se pueden comunicar o cuando no hablan correctamente. Bueno, así es, doctora. Dejábamos la pregunta abierta de hace la semana pasada, ¿no? En cuanto a los chicos les cuesta poder comunicar y teniendo en cuenta el uso de barbijo. Sí, bueno, hay que entender que esto de el lenguaje y la comunicación van de la mano, ¿sí? Cuando hablamos del lenguaje oral no es el único tipo de lenguaje que existe. Sí. La comunicación es algo bastante más abarcativo, es algo integral y es una construcción, ¿no? Una construcción que se da en el niño desde el momento en el que nace, desde que comienza a escuchar los primeros sonidos de su entorno. En primer lugar las voces, luego comienza a desglosar algunos sonidos de su entorno para luego conformar palabras y luego darle sentido, ¿no? Si nosotros a esto le sumamos estas situaciones en las cuales el niño tiene que ser estimulado por medio de un entorno, ¿sí? Y que gracias a esto se produce el lenguaje, sabemos que hay ciertas situaciones que ponen en riesgo el desarrollo del lenguaje, ¿sí? En edades tempranas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del lenguaje y hablamos de en sí la comunicación, hablábamos un poco de que esto del lenguaje oral es una cosa y asociado a ello está todo lo que implica lo paraverbal, ¿sí? Esto tiene que ver con la gestualidad, con la forma de expresar una frase, ¿sí? Si a esto le sumamos, por ejemplo, el uso de los barbijos, para un niño que está aprendiendo a comunicarse, que está aprendiendo sobre la diferencia tan finita entre un sonido y otro, un poco a veces se complica, ¿no? Pero hay ciertos signos que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de poder detectar ciertas dificultades que no siempre son alteraciones o trastornos del lenguaje. Esto es importante que los papás que están del otro lado sepan, ¿sí? Para que no salgan alarmados, corriendo a buscar ayuda, porque hay cosas que de alguna manera son admisibles y otras que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? El lenguaje en el niño comienza a estructurarse, como les decía, desde el momento que nace y en un primer momento es reflejo, ¿sí? Los bebés a los 6 meses comienzan con el papá, mamá y uno piensa maravillado que el niño está diciendo papá, mamá, que me está llamando, que ay, mira, y en realidad tenemos que entender que en esta primera etapa el niño comienza a repetir lo que escucha del entorno. Seguramente estamos los papás y las mamás, papá, mamá, entonces el niño comienza y además son los primeros sonidos los más fáciles de reproducir porque este sistema muscular que va madurando de a poquito, es posible que emita ciertos sonidos y otros no, ¿sí? Seguramente que en esa edad el niño no va a decir rosa, carro, porque son las sílabas que aparecen de manera más tardía. Pero comienzan a estructurarse ciertas frases que escucha del entorno, ¿sí? Y a partir de los 12 meses, el niño ya comienza con cierta intencionalidad comunicativa, ¿sí? Priscila, ¿y cuáles son los signos que tienen que llamar la atención a los padres? Quizás para preocuparse o no, o para ocuparse por lo menos. Perfecto. Tenemos que tener en cuenta que estos signos van a variar según la edad que tenga el niño. Vamos a esperar cosas distintas, ¿sí? A los 12 meses, las cosas que nos tendrían que llamar la atención es que el niño no responda a su propio nombre, ¿sí? Que no comprenda el no como una palabra, ¿sí? Que no responda ante consignas muy básicas como toma o dame, ¿sí? Y que no tenga la intención comunicativa o no fije la mirada ante una situación comunicativa, ¿sí? Entre los 18 y los 24 meses ya tenemos que esperar que el niño tenga palabras en su vocabulario, ¿sí? A los 30 meses el niño ya tendría que tener más de 50 palabras, para que tengamos una idea, ¿sí? A los 24 meses tendría que tener por lo menos 20, ¿sí? Pero además tenemos que prestar atención de que el niño pueda elaborar ciertas frases muy simples. Dame
dame chupete, toma pelota, cosas sencillas, ¿sí? Y tener cuidado de que este niño que comienza a hablar, a veces los papás decimos, ay, no se le entiende, pero lo que quiere decir es que yo vaya a la cocina y le traiga la mamadera. Muchísimo cuidado con eso, ¿sí? A los 24 meses es necesario que el niño ya deje de utilizar lo que se llama el lenguaje de jerga, que es ese lenguaje típico que solo los que viven con él lo comprenden y los demás no. Si esto sucede, es un signo en el cual tenemos que tener cuidado, porque el niño ya tendría que estar estructurando, como acabamos de decir, al menos 20 palabras y con las cuales tiene que armar al menos frases sencillas, ¿sí? Perfecto. Y a los 30 meses nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? Lo que nos tiene que llamar la atención es que el niño no tenga que pedir demasiadas veces que se le repita la consigna ante una pregunta, ¿sí? Y que no tenga repeticiones que se llaman ecolalias de palabras que sean al momento de decirle una palabra, que las repita o que las siga repitiendo de manera diferida, ¿sí? O que no sea capaz de repetir una palabra cuando se la decimos, ¿sí? Estas cosas son importantes a tener en cuenta. Perfecto, es un tema muy amplio. Seguramente vamos a estar invitándote para que lo tratemos en otro programa. ¿Cómo no? Por Muchas supuesto. gracias. Gracias a ustedes. De esta forma estuvimos también con la licenciada Priscila Portillo Mongelli. Hacemos una nueva pausa en Primer Plano, enseguida continuamos.